Hola, 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. Buenos días y buenas tardes, mis queridos estudiantes. Buenas noches para los que están mirando este video de noche. Esta es una clase para cuartos de secundaria de la unidad educativa La Merced B. Mi nombre es Eric Pablo Guarachi Fernández, licenciado de Lenguaje, Comunicación y Literatura. Y les voy a presentar este tema que titula El texto literario. Para ello vamos a recordar algunos conceptos que habíamos visto el año pasado sobre lo que es la forma, el fondo y la forma de la obra literaria. Sabemos que una obra literaria está conformado por el fondo y también por la forma. El fondo que va a constituir en todos aquellos elementos subjetivos de la obra literaria, por ejemplo, la diégesis o hechos subjetivos de un texto narrativo. En este apartado podemos recordar, por ejemplo, lo que se decía de los narradores. Un narrador intradiegético era aquel que estaba dentro de la diégesis o de los hechos de la historia del texto narrativo. Extradiegético era aquel narrador que se encontraba fuera de la obra literaria. Así también vamos a incorporar este nuevo concepto como es la poiesis. La poiesis o intenciones de la subjetividad poética. La poiesis tiene que ver, al igual que la diégesis, en la poiesis, dentro de lo que es el texto poético, la performance o la puesta en escena de alguna obra literaria, tiene que ver con las intencionalidades artístico-subjetivas que pone el artista dentro del escenario, dentro del el libro, o cuando se declama o cuando se lee un texto poético. Dentro de lo que es el fondo de la obra literaria, veremos lo que es el pretexto, para luego ver lo que es el intertexto, un concepto que lo vamos a repasar, el año pasado ya lo habíamos visto, también lo que es el contexto, para terminar en lo que es el hipertexto, que tiene que ver ya con la producción literaria y la tarea también que ustedes van a realizar como lectores. Dentro de lo que es el texto literario, tenemos que recordar lo que era la forma. La forma tenía que ver con el uso correcto del lenguaje, con los códigos lingüísticos, con la estructura narrativa, bien si era circular, elíptica, lineal, etc. La forma tiene que ver con el estilo de escritura. El estilo va a llegar a ser el sello personal del autor o de quien escribe una obra, un texto literario. El estilo tiene que ver con el juego del lenguaje que emplea el escritor o la escritora para dar a conocer su obra, sus sentimientos, sus sensaciones y transmitir emociones a partir de las imágenes que nos va a plantear a través de las palabras, de los contrastes que va a incorporar, de las historias, de las formas, cómo nos va a narrar. Ese es el estilo de escritura. Dentro de lo que es el estilo de escritura también se encuentra el tono que le va a poner a su obra literaria, ya bien si es un tono irónico, si es un tono humorístico, si es un tono patético, etcétera. Dentro de lo que es la forma, se introduce también y se habla y se estudia lo que son las figuras literarias. No se olviden que el año pasado habíamos visto las figuras literarias en poesía. Por ejemplo, algunas de ellas son la metáfora, la imagen, la hipérbole, el epígrafe, el hiperbatón, la sinécdoque, el hiperónimo, entre muchas otras. Dentro de lo que es la forma del texto literario encontramos las categorías gramaticales y los sintagmas. Las categorías gramaticales que involucra a todas aquellas palabras que pueden ser variables o invariables. Por ejemplo, sustantivos, están los verbos, están los artículos, los adverbios, los adjetivos,
las conjunciones, las preposiciones, entre otras. Los sintagmas, algo que habíamos visto al final del año pasado y también a principios de esta gestión habíamos repasado. Por ejemplo, el sintagma nominal, cómo está conformado un sintagma nominal, el sintagma verbal y el sintagma predicativo, los sintagmas copulativos también. Pero para entender este tema a cabalidad tenemos que entender o tenemos que comprender esta definición de la subjetividad. ¿Qué es lo subjetivo? Lo subjetivo es algo abstracto, algo que ciertamente tiene que ver con los sentimientos, porque los sentimientos es algo que tú no lo puedes agarrar. Préstame un pedazo de amor para comérmelo. Eso es difícil, ¿cierto? El amor es un sentimiento abstracto, por tanto es subjetivo. Las pasiones de la humanidad son también elementos subjetivos, porque son vivencias, experiencias que el ser humano las vive y las experimenta en carne viva, pero las tiene como algo intenso dentro de sus propios ideales. Los deseos, los sueños, los anhelos de la humanidad son subjetivos. Las intenciones, qué intenciones tiene el ser humano a lo largo de su vida, a través de las planificaciones y los objetivos que se va planteando, son también situaciones abstractas, subjetivas. Las emociones, todo lo que tiene que ver con lo emotivo, son también subjetividades, son abstracciones. Que por ello no quiere decir que sean imposibles, sino que lo subjetivo es lo que motiva al ser humano para que pueda hacer más llevadera su vida en este planeta. El aspecto espiritual es también algo subjetivo. Cuando tú tienes un compromiso, una relación con la divinidad, con tu fe, con tu voluntad, con tus principios, tus valores, ¿no? También tiene que ver con el aspecto onírico. ¿Qué es el aspecto onírico? Lo onírico tiene que ver con los sueños que nosotros tenemos cuando estamos descansando en la noche en nuestra cama. Ya sea si son sueños pesadillescos o son sueños hermosos, tiene que ver con lo onírico. Mientras esté en el campo de lo onírico, no es real, es algo abstracto, es algo subjetivo. Entonces tiene que ver también con nuestras ideas. Todos aquellos proyectos, ideas que nosotros planteamos con relación a algún interés, alguna intención en nuestra mente, se vuelven algo metalingüístico mientras esté en nuestra mente, en un significante, ¿ya? Es algo subjetivo. Algo subjetivo, por tanto, serán nuestros pensamientos. Ahora vamos a entrar de lleno a las partes de lo que es el texto, cómo lo vamos a ir analizando nuestros textos literarios. Para ello, veamos lo que es el pretexto. El pretexto tiene que ver, como su nombre lo indica, aquel texto antelado o previsto ya sea antes de escribir una obra literaria o antes de leer una obra literaria, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el pretexto van a llegar a ser o conformar dos aspectos importantes. Por un lado son los motivos del escritor y por otro lado la necesidad del receptor, ¿ya? Expliquemos paso a paso los motivos. Pueden ser objetivos, pueden ser motivaciones, pueden ser razones del texto, necesidad del texto, puede ser un motivo de enseñar o de dar un mensaje, ¿sí? Todo esto pueden ser los motivos, el pretexto que ha impulsado a un escritor a publicar una determinada obra literaria. Cuando hablamos de obra literaria no solamente nos referimos a una novela, a un cuento o a un poema, nos estamos refiriendo también a las obras dramáticas de teatro, nos referimos a obras filmográficas, a películas, a ensayos, entre otros. Que de ahí va a recaer a lo que es la necesidad del receptor, es decir, la necesidad del lector, porque el lector es el quien recibe el mensaje. Entonces, las necesidades del receptor puede ser el de conocer más, aparte de lo que ya conoce, querer adquirir mayor conocimiento,
la posibilidad de poder interactuar con el autor a partir de su obra literaria, la posibilidad de reflexionar sobre las ideas que plantea el autor y de poder intercambiar su propio conocimiento, la posibilidad y apertura de opinar. Es por eso que muchas veces yo les pido a ustedes que hagan y que realicen una opinión crítica y reflexiva sobre algo que les planteo. La capacidad, la necesidad de opinar es un acto bastante humano que uno lo va enriqueciendo a medida que va conociendo mayores obras literarias, va leyendo mayor cantidad de libros, de textos. Entonces va enriqueciendo su posibilidad de opinar y de escudriñar también. ¿Qué es escudriñar? Es analizar, es desarmar, es desarticular cada una de las partes del libro, es desarmar el texto para poderlo analizar parte por parte el texto, párrafo por párrafo, oración, tesis por tesis, las antítesis, los antagonistas, los protagonistas, escudriñar la temática, las problemáticas, la trama, el argumento, etc. Entonces todo ello involucra el pretexto. Intertexto. Esto habíamos visto el año pasado, nos recordaremos un poco, el intertexto es aquel texto que está dentro de otro texto. Fíjense en la imagen que les planteo en esta diapositiva, es la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz, en este caso, está como ejemplo de texto. El intertexto va a ser cada una de las microhistorias que se encuentran dentro de este gran texto. Fíjense que es la ciudad de La Paz, ahí está el casco central, casco urbano, están los diferentes barrios, zonas. Es una fotografía panorámica, están las laderas, se ven calles, avenidas, etc. Ustedes se imaginan la cantidad de microhistorias que deben haber en las casas, en los edificios, en las oficinas, en las tiendas, en los lugares de trabajo, en los hospitales, en las movilidades. En todas partes hay historias para relatar y contar. Esos son intertextos, porque están dentro de la ciudad de La Paz, dentro de este texto que es la ciudad de La Paz. Dentro de este texto también puede estar enmarcado dentro de una época histórica. ¿Ya? En este caso es la actualidad. Esa época histórica estará marcada por eventos sociales, eventos políticos, eventos económicos, eventos culturales, eventos de diferentes índoles. En este caso estamos en un evento de salud, de pandemia mundial, ¿cierto? Entonces esa es la época histórica y se convierte también en una intertextualidad. También se dan las problemáticas sociales, cantidad de problemáticas sociales que pueden existir dentro de este texto. Son también intertextos. Por ejemplo, el maltrato infantil, la trata y tráfico de personas, las pandillas juveniles, el alcoholismo, las familias disfuncionales, la violencia intrafamiliar, la indigencia en las calles, la delincuencia, la corrupción, el maltrato laboral, la discriminación, cantidad de problemáticas sociales que se pueden dar dentro de este texto son intertextualidades. También hablamos de las historias internas, lo que les mencionaba al principio. Hablamos de los rasgos culturales, por ejemplo, el folclore, la vestimenta. Hablamos de las costumbres, los usos y costumbres de las personas, de nuestros protagonistas, de toda la gente que habita acá. Son intertextualidades, porque son conocimientos también, que están incorporados dentro de esta misma historia. Entonces, el contexto, habíamos dicho que es la realidad con la ficción. Este es el contexto real fusionada con el contexto ficticio. El contexto de la realidad está en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, y puede estar conjugada con una historia creada, una historia ficticia
que está dentro de este contexto, dentro de esta realidad, dentro de este conglomerado de cultura, de costumbres, de época, de historia. ¿Ya? Ese es el contexto. Pasamos a lo que es el hipertexto. Hiper, que quiere decir amplio, grande, significativo, ampuloso, ¿sí? Y está conjugado con la palabra texto, que es argumento, historia, contenido, diálogo, discurso, etc. ¿Ya? Entonces un hipertexto ya va a ser aquel trabajo que va a realizar nuestro receptor, en este caso el lector o lectora, que vamos a ser cada uno y cada una de nosotros. ¿Cuándo ocurre un hipertexto? Cuando a partir de que hemos leído una obra literaria, nosotros somos capaces de recrear esta historia de manera distinta, cambiándole el contexto, cambiándole de repente la intertextualidad, pero sin salirnos del marco de la misma historia. Les pongo como ejemplo la historia del cuento clásico de la Cenicienta, por ejemplo, ¿no? La muchacha humilde, pobre, que es dejada donde una familia en la cual la maltrataban mucho. Por ejemplo, está la madrastra que no la quería y sus hijastras que la trataban como una sirvienta. Al final la muchacha termina yéndose con el príncipe que tanto ambicionaban las hijastras y le tenían envidia. A partir de esta sencillo cuento de la Cenicienta se han creado infinidad de historias, obras literarias, obras filmográficas, telenovelas, etc. También encontramos, por ejemplo, la historia de Frankenstein, de Mary Shelley, una obra en la cual Víctor Frankenstein, como médico e investigador, decide crear una criatura. Inventa una criatura que él pretendía que esta criatura sea un ser humano perfecto, que no muera. Al crear esta criatura todo les resulta mal, porque esta criatura termina siendo su tormento, ¿no? Parecidas a estas historias se han creado después en las obras filmográficas. Por ejemplo, encontramos a Terminator. Terminator, por ejemplo, es un clásico ejemplo de hipertexto a partir de la obra de Mary Shelley, Frankenstein. ¿Este hipertexto de qué trata? De que el ser humano, a través de todo el avance tecnológico que había creado, termina esta tecnología rebelándose contra el mismo ser humano, las máquinas. Las máquinas se rebelan y fabrican un monstruo metálico que es capaz de viajar al pasado para destrozar a su creador, o por lo menos a la madre del creador, a la madre de uno de los que lo va a liquidar, ¿no? Por otro lado, se encuentra también otra obra filmográfica titulada Simoné, donde un director de cine, cansado de que sus actores y actrices le pidan su salario, su dinero y sean exigentes con él decide crear sus propios personajes a partir de un programa de software y crea sus propios personajes muy similares a los reales. Resulta que uno de sus personajes, que llevaba el nombre de Simoné, se vuelve muy atractiva para el público, muy famosa para el público, y empieza a decaer las emociones del director. El director se siente acorralado, se siente frustrado y perseguido por su propio personaje, que al final decide deshacerse de ese personaje que él mismo había inventado, él mismo había creado. Ese es un hipertexto. Entonces, un hipertexto van a ser los diferentes textos que van a ir naciendo a partir de una obra en particular. Tarea. En primer lugar, tus apuntes en tu carpeta en la parte de temas. Vas a hacer tu mapa conceptual ahí mismo. Vocabulario en prácticas y en producción literaria. Quiero que me realices un hipertexto, ¿ya? Un hipertexto a partir, fíjate, a partir de
de la historia, ¿sí? A partir de cualquier historia que a ti te haya motivado en la televisión, que hayas visto en la televisión, alguna película que te haya impactado. eh, He leído algunos de sus trabajos, he visto que han visto ustedes también interesantes películas. Entonces agarra una de esas películas y cámbiale el contexto, cámbiale el ambiente, cámbiale el nombre de los personajes, la vestimenta, etcétera, y crea un hipertexto, una historia parecida, semejante, ¿sí? Muy parecida en una plana. Te pongo como ejemplo, yo hace algunos años atrás, en uno de los libros que he publicado de teatro, que titula Huayna Pacha, he desarrollado un hipertexto basándome en la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Solamente que yo le he cambiado el nombre a mis personajes y les he nombrado Rosendo y Glorieta. En vez de la época de la edad media en la cual se desarrolla esta historia, yo la he desarrollado en la época actual. En la época actual, y el contexto sociocultural lo he desarrollado en el altiplano de Bolivia, en una provincia, en la provincia de Roma y en la localidad de Patacamaya. Es decir, Patacamaya era lo que en Shakespeare era Verona. Y Rosendo y Glorieta tenían sus familias, etcétera. Toda la misma trama, simplemente le he cambiado los nombres de los personajes, el momento histórico, el contexto cultural, social, etcétera. ¿Sí? Eso es hacer un hipertexto. Entonces quiero que tú puedas intentar hacer, a ver, un hipertexto. Ese va a ser tu trabajito de producción literaria, que me lo vas a realizar en un mínimo de una plana. ¿Ya? Un mínimo de una plana, porque sabemos que hacer un hipertexto, a veces empiezas a escribir y no paras. Entonces, vamos a hacer un mínimo de una plana, arreglo saltado, y esa va a ser tu tarea. Cualquier duda, déjame en tus comentarios, en la parte de abajo, y espero tus trabajitos en mi correo electrónico, principalmente y preferiblemente, que es guitarraalocada@gmail.com, o a la otra cuenta que tengo, que es zurdoguarachi@gmail.com, que también te voy a dejar en los datos de este video cuando te lo mande, ¿sí? Espero que te abras prontamente o ya tengas tu cuenta de Gmail también, porque ya las siguientes clases seguramente ya las vamos a pasar en Classroom, ¿sí? Les vamos a pasar también un tutorial para que ustedes estén aprendiendo a manejarlo. Eso es todo, jóvenes y señoritas. Espero que la pasen bien, que hagan sus tareas. Tienen el tiempo necesario, no se preocupen. Esto pueden entregarme hasta el lunes de la siguiente semana. Que tengan una buena tarde, una buena mañana o una buena noche, dependiendo cuando lo estés viendo este video. Adiós, adiós.